entonces yo me doy cuenta que no he orado lo suficiente. Entonces yo me doy cuenta que no le he preguntado a Dios lo suficiente. Jonás, en ese estómago de ese pez, en lo profundo del mar, se da cuenta. Dice entonces, se da cuenta. Este Jonás que vemos en este capítulo 2 es muy diferente al Jonás del capítulo 1. El Jonás del capítulo 1 era rebelde. El Jonás del capítulo 1 estaba durmiendo plácidamente en el barco. El Jonás que vamos a hablar el día de hoy es el Jonás que llegó a la profundidad del mar y al vientre del pez. Él se da cuenta en ese momento, aleluya, que la solución para su problema grande era Dios. Y aquí podemos hacer un símil con nuestra vida. Piense usted, pónganse en los pies de Jonás en esta mañana. Pónganse en los pies. ¿Cuántas decisiones hemos tomado sin preguntarle a Dios? ¿Cuántas veces le hemos dado la espalda a Dios? ¿Cuántas veces yo he ido al revés de lo que Dios me está ordenando, me está diciendo? Muchas veces creemos tener la solución para todo. Yo puedo arreglar mi vida, yo puedo arreglar mis tiempos, yo puedo cambiar la situación. Al igual que Jonás, creemos que Dios es todopoderoso. Él lo conocía, él era su profeta, él sabía quién era Dios. Pero al igual que Jonás, muchas veces tratamos de solucionar nosotros y no le preguntamos al Señor. Usted piense en las veces que ha tomado decisiones sin consultar a Dios. Aleluya. Muchas veces tratamos de dejar afuera a Dios de mi problema o del problema que yo estoy enfrentando y trato de solucionar. Pero ese problema muchas veces se hace insostenible y empiezo a sufrir y empiezo a tener dificultades para dormir. Me cuesta respirar, estoy pensando mucho, no descanso. Llega un momento donde llega un límite físico, emocional y espiritual, donde yo me detengo y digo, ¿por qué no le pregunté a Dios primero? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué estoy metido en la profundidad, en la oscuridad? ¿Por qué no le hice caso al Señor? ¿Por qué no le hice caso a la palabra? ¿Por qué no le hice caso a los que me aman, a mis padres? ¿Por qué no le hice caso a mis líderes que ven más allá de lo que yo veo? Jonás está en esta situación. El problema es insostenible para él. Él necesitaba tanto a Dios como las personas que él le iba a predicar a Nínive. Las personas de esa ciudad no conocían de Dios, habían escuchado de Dios. Pero Jonás tenía a Dios en su corazón y de igual manera se equivocó. De igual manera se da cuenta que es un rebelde ahí en la profundidad y dice, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué no escuché a Dios? ¿Por qué no escuché su voluntad? ¿Por qué no hice su voluntad? Jonás estaba siendo tan rebelde como esta gente de Nínive. El versículo 2 dice, ¿qué hizo Jonás? Léalo conmigo. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová. ¿Y qué hizo el Señor? Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz ¿oíste? En la tradición judía, Seol se refiere al más allá, al reino de los muertos o a un estado de inconsciencia donde van tanto los buenos como los malos. No es un lugar de castigo ni tampoco un lugar de eterna felicidad, sino un estado de espera antes del juicio final. Esto es lo que entendía Jonás sobre Seol. Entonces estaba diciendo, estoy en un lugar de muerte, estoy en este sepulcro, estoy muerto. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer cuando siento que ya no tengo fuerzas? ¿Qué nos enseña Jonás? En ese momento él invocó a Dios.
Porque Dios está aquí en mi corazón. Y aunque yo me equivoque, ¿qué dice el versículo? Él me oyó. Dios nos oye. Él nos escucha. Él espera que nosotros le hablemos. Él espera que nosotros doblemos nuestra rodilla y le preguntemos y le pidamos. Aleluya. Jonás sentía que ya no tendría salida de este Seol, de esta tumba, y dijo: voy a clamar. Desde mi muerte consciente clamaré a Dios. ¿Puede imaginar conmigo a Jonás rodeado de agua, ahí en ese estómago de ese pez que tragaba agua y lo mojaba, y estaba ahí en la oscuridad? Estaba rodeado de las paredes del estómago del animal, enfrente de él, al lado de él, atrás de él. Pero Jonás sobre sus rodillas invoca a Dios. No hay problema tan grande que no podamos llevarlo a Dios. No hay situación tan extrema que nosotros no podamos llevarla a Dios. No hay situación que te carcoma el alma que tú no puedas llevarla a Dios. Tenemos que invocar el nombre de Dios. Tenemos que postrarnos delante de Él y decirle: Señor, aquí está mi vida. Mira hasta dónde llegué. Es mi culpa, Señor. Yo te di la espalda, yo no escuché, pero ahora sí, ahora no tengo salida, Señor. Y ahora, Señor, por favor, ten misericordia de mí. Y la Biblia dice que Dios escuchó a Jonás. La Biblia no nos dice de qué manera Jonás se da cuenta que Dios lo escuchó. No sabemos si fue una voz que le habló, pero como profeta él reconocía la voz de Dios. Él sabía cómo escuchar a Dios. Qué linda enseñanza para nosotros, amados. Cuando somos llevados al extremo, cuando Dios permite situaciones en nuestra vida, debemos clamar a Dios, invocar su nombre, creer que tendrá misericordia de nosotros. La palabra del Señor dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana Él nos perdona. Cada día, si nos arrepentimos, Él abre sus brazos. Porque Él no es como nosotros, que muchas veces no perdonamos, no olvidamos la afrenta del otro o lo que el otro me ha hecho a mí. Dios no es así, Dios no trabaja así. Él está con los brazos abiertos y te perdona y te abraza y se olvida de nuestros pecados. Hasta ese momento Jonás seguía en el vientre del pez. No sabía lo que Dios haría. Debemos orar con fe de que Dios puede cambiar tu situación, mi situación. Debemos saber que la voluntad de Dios es perfecta y Él actuará cuando Él lo estime conveniente. Él tiene el derecho de ayudarnos o no ayudarnos, porque Él es Dios. Él es mucho más grande que nosotros, mucho más poderoso que nosotros. Versículo 3, léalo conmigo. Me echaste, está hablando con Dios, ¿cierto? A lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Jonás reconoce que lo que está pasando, aunque el error fue de él, era voluntad de Dios. Era voluntad de Dios. A veces reclamamos, ¿cierto? Le decimos: Señor, ¿por qué? Y es su voluntad. Es su voluntad. Él quiere que muchas veces nosotros pasemos por situaciones que nos harán crecer espiritualmente, nos harán madurar, nos ayudará a poder enfrentar la vida de diferente manera, de saber que por ahí ya no es. Que mi familia, que mis hijos verán cómo yo enfrento la situación. Si reniego contra Dios y me voy hacia el otro extremo, o como Jonás reconozco que necesito de Dios y puedo ver, o mis hijos me pueden ver que yo reconozco que Dios es más grande que nosotros, que yo reconozco que la voluntad de Dios quiere lo mejor para sus hijos, que Él nos aprieta muchas veces para enseñarnos, para mostrarnos lo que debemos hacer en la vida. Jonás reconoce que la voluntad es de Dios, que Él esté ahí en ese momento. Es consecuencia de su rebeldía.
Pero la intención de Dios era trabajar con el corazón de Jonás, aleluya. Era que Jonás, para que Jonás se diera cuenta, aleluya, que todo lo que estaba viviendo había sido permitido por él. Y era una lección para el profeta. Una lección, que aprendiera a escuchar más a Dios y no escucharse a él. La gloria de Dios estaba siendo manifestada en la vida de Jonás. Jonás debía entender, amados, que la misericordia de Dios es grande y debía vivir esa misericordia en carne propia. Porque a veces predicamos a Cristo, pero ojalá no venga ni un problema a mi vida. Predicamos a Cristo que Dios sana, pero ojalá que no llegue ninguna enfermedad a tocarme. Predicamos que Dios provee, pero a veces, muchas veces no lo creemos y no tenemos fe que Dios proveerá cuando no hay nada en la mesa. Predicamos que Dios es grande, pero cuando hablamos lo hacemos pequeñito. Predicamos Dios todopoderoso, pero no lo creemos sinceramente. Decimos que tenemos fe, pero muchas veces nuestra fe no actúa. La fe debe ser una fe en acción, de creer que Dios está a nuestro lado y Él trabajará y Él hará. Eso está aprendiendo Jonás. La fe en acción, saber que en ese clamor Dios respondería. Jonás estaba aprendiendo que es doloroso no estar en la voluntad de Dios o no hacer la voluntad de Dios. Es doloroso, es doloroso. Sí, debemos reconocer que algunas cosas son difíciles. Cosas que pasamos en la vida por nuestras malas decisiones. No es por la culpa de otros. Muchas veces culpamos a otros de nuestros errores, de nuestras culpas, de nuestros dolores. Siempre la culpa es del otro. Siempre la culpa de mi jefe, la culpa del presidente, la culpa del que está a mi lado, la culpa de mis papás, la culpa de mi vecino. Siempre la culpa es del otro. O le echamos la culpa a la mala suerte. Es por mala suerte que me pasó esto. ¿Lo ha dicho usted? No fue mala suerte que Jonás viviera en esa tormenta o viviera esa tormenta. No fue mala suerte que lo echaran al mar. No fue mala suerte. Era Dios que estaba corrigiendo a Jonás. No es mala suerte que muchas veces nos pasen cosas difíciles. Es porque Dios lo permite. Porque su voluntad muchas veces nos deja transitar, nos da ese libre albedrío de elegir ir por el bien o por el mal, o elegir mal, pero Él nos acompaña. Pero permite muchas veces que nosotros suframos las consecuencias para que podamos entender que si nos alejamos de Él, vamos a sufrir. Jonás lo está entendiendo. Dios corrigiendo. Debemos reconocer nuestros errores. Debemos reconocerlos, amados. Jonás ahí está reconociendo, diciendo: qué mal estuve, ¿por qué hice esto? La culpa no es del otro, es de nosotros. Es de nosotros. Dios está ahí para nosotros y clamar, y que clamemos la misericordia del Señor. Segundo, en el dolor nace una oración sincera. En el dolor nace una oración sincera. Versículo 4, está hablando Jonás. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos. Jonás dice: ya me desechaste, Señor. Pero a renglón seguido él dice: más aún, veré tu santo templo. Incluso en ese momento de duda o de reconocimiento del error, él dice que verá el santo templo. ¿Usted ha orado de esta manera? ¿Cómo es tu oración? ¿Es intensa? ¿Es una oración diaria? ¿Una oración profunda? ¿Te has derramado delante del Señor al igual que este profeta? ¿Has reconocido al Señor? ¿Has buscado tu lugar secreto? ¿Y has ido al Señor y le has dicho: Señor, ayúdame a pelear esta batalla?
Le has dicho: Señor, ayúdame, yo no quiero que mi matrimonio se destruya. Y has ido en oración y has peleado la batalla. Has ido al Señor en oración profunda diciéndole: Señor, mira mi familia, quiero, Padre, que ellos puedan conocerte. Has clamado con todo tu corazón cuando alguien se ha enfermado en tu familia. Has ido a tu lugar secreto y has dicho: Señor, reconozco que tú eres grande, sé que tu voluntad es perfecta, pero en esta noche, o en esta mañana, o en esta madrugada, yo clamo a ti, Señor. Me derramo delante de ti porque yo amo a mi familia, porque yo amo a mi esposa, porque yo amo a mi papá, porque yo amo a mis hermanos. Y oro con amor, con esa profundidad que lo hizo Jonás. Lo has hecho. Le has dicho: Señor, ya no sé qué hacer. Le has dicho: Señor, yo llegué hasta a mi punto final. Jonás sabe que sus acciones lo llevaron al vientre de este gran pez. En este momento Jonás no se escuda en su soberbia o en su nacionalismo mal entendido. Su mente y corazón en este momento están abiertos delante del Señor. El dolor lo alineó a la voluntad de Dios. Había un predicador en Nueva York, se llamaba, él ya falleció, David Wilkerson. Y él tiene una predicación que se llama Angustia. Y él dice: nosotros muchas veces no queremos sufrir angustia, pero la angustia es necesaria. Él decía en su predicación que el maestro de escuela dominical, de niños, de adolescentes, debía sentir esa angustia de saber que uno de sus alumnos, de uno de sus niños, quizás iba a alejarse de Dios. Y debía sentir esa angustia en su corazón de saber que nuestros jóvenes quizás se pueden apartar del camino del Señor. Nuestro corazón debe alinearse al Señor. La fe es fortalecida por el dolor. Por el dolor. Son pocos los momentos de alegría, son más los momentos de dolor. Desde que naces hasta que el Señor te llama, hay mucho dolor en el medio. Muchas veces buscamos los momentos de alegría, buscamos juntarnos, buscamos tener alguna fiesta o alguna alegría. Pero si te pones a pensar y haces la suma de tu vida, el dolor muchas veces es más que la alegría. Pero el dolor, como lo dice Jonás, es bueno porque en ese momento nos alineamos a la voluntad de Dios. Jonás reconoce y dice: me alineo. Él está todavía ahí y él dice que verá su santo templo. No sabe de qué manera Dios le ayudaría, pero tenía convicción de que su oración había sido escuchada. Y esa es una convicción de orar y saber que Dios va a contestar la oración. Será afirmativa o negativamente, pero Él va a contestar. Quizás no va a contestar lo que nosotros estamos pidiendo, pero Él va a contestar. Porque Él ve más allá de lo que nosotros vemos. Él ve panorámicamente. Él ve nuestro futuro. Él sabe para dónde vamos. Y Él decide. Te pregunté hace un momento si habías orado intensamente por una respuesta. Me encanta el Salmo 51, donde el rey David expresa y abre su corazón a sus lectores. Él dice en el versículo 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no desprecia tu dolor. Él entiende tu dolor, porque Él tomó forma humana. Lo hablamos la semana pasada. Él sabe de dolores, Él sabe de golpes, Él sabe de engaños. Él sabe cuando alguien que queremos nos deja, cuando sus discípulos lo dejaron solo. Él conoce, Él sabe.
David nos enseña que Dios no nos dejará fuera. Dios siempre escuchará una oración sincera, una oración del corazón que reconoce a Dios como su bendición. Que la paz que necesitamos en los momentos de prueba lo da el Señor. A veces nuestras oraciones son superficiales. Nos sentamos y nos aburrimos, o no sabemos qué pedir o qué hablar o qué decir. ¿Le ha pasado? ¿O está tan cansado que no tiene fuerzas para orar? Si se hinca, se duerme. Si es por la noche, va a orar después que pase todo, de ver las noticias, de ver todo, y te vas a dormir. Y en la madrugada no lo vas a hacer porque te va a dar sueño. A veces nuestras oraciones son superficiales. Señor, bendíceme. Gracias por el día. Gracias por la vieja. Y Señor, gracias. Bueno, sí, nos reímos, ¿cierto? Porque nos pasa. Pero muchas veces esa es toda nuestra oración. Y David nos está diciendo que cuando él pecó, él necesitaba ir a Dios. Y dice la Biblia que sus huesos se envejecieron por el dolor del pecado. Tenemos que ir a Dios con esa intensidad. ¿Cuántos están buscando una respuesta? ¿Cuántos? Muchos. Debemos ir a Dios con intensidad, porque está en juego la vida de nuestros hijos. Está en juego la vida de mi familia. Está en juego mi vida. Entonces yo debo levantarme en oración y decirle: Señor, te ruego que me saques de este lugar. Te ruego, Señor, que me respondas. Mira mi familia, estoy perdiendo a mis hijos. Ya no están hablando conmigo, ya no me escuchan. Vamos al Señor y le decimos: Señor, estoy en este lugar oscuro, te necesito, Señor. Yo quiero que mis hijos no se pierdan. Yo quiero que ellos vean en mí a un papá, una mamá que cree, que ora. Una mamá y un papá que busca la presencia de Dios y se desespera por sentir la presencia de Dios, y que se desespera por escuchar a Dios. Aleluya. 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 El versículo 5 al versículo 7 sigue hablando Jonás. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Es como una descripción de nuestra vida muchas veces. Pero Jonás sigue diciendo, y dice más: a pesar de todo, más tú sacaste mi vida de la sepultura. Oh Jehová, Dios mío, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Para pasar esa prueba, Jonás debía reconocer que se había equivocado, reconocer que había tomado malas decisiones. Aleluya. Y que estas decisiones lo llevaron a la profundidad del mar. Muchas veces no reconocemos. Yo le pregunto, me junto con ustedes y yo: ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Necesitas oración? No, estoy bien. ¿Quieres que conversemos con mi esposa, que leamos la palabra? No, estoy bien. ¿Cómo está tu vida espiritual? Está bien. ¿Necesitas ayuda? No, estoy bien.
palabra nos está diciendo que debemos reconocer que necesitamos ayuda. No podemos pasar situaciones difíciles solos. Jonás tenía a Dios, nosotros tenemos a Dios, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la familia de la iglesia, tenemos los maestros, tenemos los líderes, consejeros que están dispuestos a ayudarte. Nos equivocamos muchas veces. Yo me equivoco también mucho. Debemos reconocer nuestros errores e ir a Dios en oración. No podemos esconder lo que somos o lo que hacemos delante de Él. Para comenzar una oración sincera delante del Señor, primero debemos reconocer y pedir perdón y misericordia. Y te aseguro que veremos la mano de Dios a favor de nuestra vida. Reconocer. Y tercero y último, y esto me encanta: solo en Dios hay salvación. Solo en Dios hay salvación. Podemos buscar ayuda por muchos lugares, pero solo en Dios hay salvación. Podemos ir al mejor consejero, solo en Dios hay salvación. Podemos ir al mejor lugar que podemos pagar de vacaciones, pero el único que llenará el vacío que hay en nuestros corazones es el Señor. Podemos pasar todo el año de vacaciones, pero el único que puede llenar el vacío de mi corazón es el Señor. Podemos meternos en el trabajo todo el día para olvidarnos de muchas cosas, pero el único que puede llenar el corazón del hombre y de la mujer es el Señor. El único que puede saciar la sed que tenemos es el Señor. Es el Señor. Jonás está, ¿cierto? Lo tenemos adentro del pez todavía. Después de reconocer todo, está listo. Cuando reconocemos nuestros errores delante del Señor, cuando vamos delante del Señor en oración, cuando escuchamos su voz y estamos en su voluntad, estamos listos. Aleluya. Estoy listo para hacer tu voluntad, dijo Jonás. Entendió que la única salvación que él podía tener, el que se podía ser entregada, era a través del Señor. Salvación, no solamente sacarlo de ese lugar, sino salvar su corazón. Dependía de Dios. No se salvaría por ser profeta, no se salvaría por ser judío, se salvaría por reconocer que había pecado, que había sido iluso al pensar que su vida dependía de él. Entendió que esconderse de Dios no es una opción. No podemos. Si me fuera a las alturas, ahí estás tú. Si me fuera a lo profundo del mar, ahí estás tú. En todo lugar está el Señor. Todo lo ve el Señor. Y si se alejaba del Señor, perdería salvación, perdería perdón y perdería misericordia. Amados, debemos enfrentar los problemas de la vida en oración, tomados de la mano del Señor, porque Él es misericordioso. Aleluya. Porque su voluntad es perfecta. Aleluya. Porque su voluntad es perfecta y no añade tristeza. Gloria a Dios. Cuando estamos en la voluntad de Dios, tenemos paz. Aunque su voluntad sea contraria a la mía, yo tengo paz, porque tengo la aceptación de Dios y la fuerza de Dios. Él lo decidió así. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Incluso nuestro Señor Jesús pidió que esa copa pasara. Le pidió al Padre en el Getsemaní, pero entendió que tenía que hacer la voluntad de Dios. Hagamos la voluntad de Dios. Aleluya. Versículo 9. Hablando Jonás nuevamente. Mas yo con voz de alabanza. Mire, ya cambió su actitud. Clamor, ¿cierto? Invoqué. Y ahora dice: mas yo con voz de alabanza. Qué diferente. Te ofreceré sacrificios y pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová.
¿Cuántos son buenos para prometer y no cumplir? Pórtate bien que te voy a llevar a tomar un helado. Le prometemos a nuestros hijos, ahí lo básico. Y pasa algo y no los llevamos. Te prometo que si te portas bien, vamos a ir a Chick-fil-A. Y no lo cumplimos. Te prometo, amada mía, que desde hoy te voy a abrir la puerta del auto. La promesa te dura 3 días o 3 domingos y después se te olvida. Los adolescentes, te prometo, papá, mamá, que voy a cambiar y voy a ser el mejor de la escuela. Te prometo que me voy a portar bien y voy a hacer todas las tareas, voy a hacer mi cama, voy a tener mi cuarto ordenadito, te lo prometo. Te prometo, te prometo. Jonás, lo vamos a ver más adelante, él prometió y también cometió un error más adelante. Pero el punto es que Jonás da alabanza y sacrificio al Señor. Jonás todavía está en el pez, pero hay una fuerte convicción en su corazón de que Dios cambiaría la situación y que la promesa que Dios le había hecho la iba a cumplir, que Dios lo había escuchado. No sabemos nuevamente si Dios le habló audiblemente o sintió esa convicción en su corazón que Dios lo había escuchado. Solo sabemos y vamos a leer que Dios ordena al pez que lo vomite en tierra. Jonás hizo todas esas promesas ahí, en el dolor, en la angustia, en la oscuridad. Y Dios hizo el milagro. Cuando miraba este versículo, podía ver la autoridad de Dios incluso con los animales. Los animales se rinden al poder de Dios. Ordena al animal llevar a Jonás a un lugar seguro. Piensa en estos momentos cuando Dios ha contestado su oración. Recuerde la alegría que sintió cuando Dios contestó su oración, cuando usted estaba en la voluntad de Dios. Recuerde ese momento cuando Dios lo sacó de esa situación difícil. Recuerde cuando lo asustaron en el hospital con un examen y usted oró y Dios cambió la situación. Recuerde cuando Dios le trajo sanidad cuando usted la necesitaba. Recuerde esa alegría, ese gozo cuando el doctor te dice: llegaste a tiempo, no te preocupes. Qué alegría siente usted, ¿cierto? O cuando te promueven en el trabajo. O cuando nosotros como padres en la escuela te dicen: qué bien se porta tu hijo, es el mejor de la clase. ¿Qué? ¿Saca pecho usted o no? Como que va así. Ese es mi hijo. Pero ¿qué pasa cuando no se porta muy bien? Usted va adelante y el hijo por allá atrás. Ya vaya a ver cuando lleguemos a la casa. Jonás, no me puedo imaginar la alegría de Jonás. Está en la orilla, ve alejarse al gran pez. Creo que Jonás cayó de rodillas en la arena de la playa, porque Dios le había dado gracia, le había dado misericordia. Él lo había sacado. 3 días y 3 noches duró esto. Mucho tiempo para clamar y reflexionar tuvo Jonás. Jonás estaba listo para cumplir su tarea y lo vamos a ver más adelante porque él va a predicar. Había aprendido a orar profundamente. Esa oración desde el alma. Esa oración desde el alma. Y esta oración se aprende en la adversidad. Esta oración se aprende en el dolor. Esta oración se aprende en la dificultad y en el problema. Aleluya. Estaba listo para cumplir lo que había prometido en ese gran pez. Y en conclusión, 4 cosas en la conclusión. Jonás es un gran ejemplo de lo que no tenemos que hacer. No debemos ser rebeldes a Dios. No debemos hacer nuestra voluntad. No debemos confiar en nuestras propias fuerzas. Segundo, Jonás
también es un gran ejemplo para nosotros. Debemos reconocer nuestros errores. Debemos orar en los momentos difíciles. Debemos clavar desde lo profundo de nuestro corazón. Debemos hacer la voluntad de Dios. Debemos cumplir nuestras promesas. Señor, si tú me ayudas, yo te serviré toda la vida. ¿Lo ha dicho usted? Señor, si tú me ayudas en este momento y traes la solución al problema, yo te voy a servir toda la vida. Mi familia, todo. Y a veces no cumplimos esa promesa. Tercero, Jonás nos enseña a entender que nuestra salvación viene de Dios. Jonás se tardó 3 días y 3 noches. Puede que nuestra petición sea más rápida la respuesta, pero también puede que no. Puede que Dios se tarde en responder. En mi iglesia en Chile, yo recuerdo que una familia quería tener hijos y pasaron muchos años. Hicieron muchas cosas y oramos. Hasta que Dios se acordó y de repente estaba embarazada. Dios responde a su tiempo. Quizás se va a tardar más que 3 días. Quizás se va a tardar años. Y tú en algún momento vas a decir, bueno, Dios se tardó, pero cumplió. Aleluya. Y cuarto, Jonás nos enseña que nunca es tarde para acercarse a Dios en oración. Nunca es tarde. Finalmente, amados, si hoy estás pasando por el vientre de un pez, seas adulto, seas joven, seas adolescente, muchas veces pensamos que los adolescentes no tienen los problemas que nosotros tenemos, pero sí hay problemas que los afectan. Hay situaciones que los entristecen. Hay cosas que pasan en su escuela, en su casa, en la iglesia incluso, que quizás los hace sentirse no muy bien. Pero sabe, la palabra del Señor nos está diciendo, jóvenes, adolescentes, que el Señor tiene muchas promesas para ustedes. Que si ustedes se toman del Señor y respetan a Dios y aman a sus padres, Dios puede hacer grandes cosas con ustedes. Pueden ser jóvenes y jovencitas que puedan impactar al mundo, impactar su escuela. Muchos son iguales, son calcados, pero tú puedes hacer la diferencia. Tú puedes llegar a tu escuela y hacer la diferencia. Jonás nos enseña que al orar se puede hacer la diferencia. Si hoy estás pasando por un vientre de pez, una situación desesperante, un fracaso, una caída, te invito a clamar a Dios desde tu corazón en este momento. No con una oración perfecta o recitada a la perfección, sino con una oración honesta delante del Señor. ¿Quién más que tú conoce tu casa? ¿Quién más que tú conoce a tus hijos? ¿Quién más que tú conoce tu corazón? Y en este momento seamos sinceros en esta reflexión de decir, Señor, te necesito, de verdad que sí. Puedes decirle en esta mañana, Señor, desde lo más profundo de mi corazón, clamo a ti, sálvame, vuelvo a ti, Señor. Y el que escuchó a Jonás, en esta mañana te escuchará a ti.